Y ahora sí, estamos de vuelta en Secuencia Inicial y ya está en nuestra mesa Paola Suban, que es la directora de la consultora Suban Córdoba, es magíster, politóloga. Gracias por estar con nosotros hoy. Un placer estar con ustedes. Bueno, tenemos muchas preguntas para hacer. La primera que se me ocurre, y también un poco leyendo lo que está publicando la consultora por ese lado, hoy cuando arrancamos el programa hablábamos sobre los matices, si se quiere, que tiene la palabra traición. ¿Qué es la traición? Que a veces está un poco subestimada, a veces es al revés, por el contrario. Y pienso de pronto qué pasa, por ejemplo, con aquellos gobernadores que está su imagen, digo, te pregunto a vos en realidad, pero por lo que vengo viendo que publican, las imágenes muestran algunos cambios, algunos negativos, según su afinidad con el gobierno. ¿Vos cómo lo estás viendo eso? Bueno, en principio, a principios del gobierno de Javier Milei, lo que veíamos era que los gobernadores eran los que pagaban el mayor costo político del ajuste que estaba haciendo el gobierno nacional. Y desde hace un par de meses eso está empezando a revertirse. Uh-huh. Incluso en provincias donde el presidente hizo una elección descomunal en números, como Mendoza, Córdoba, donde sacó arriba del 70% en la elección nacional, ha empezado a deteriorarse muy progresivamente su imagen en algunos lugares de manera muy llamativa, uh-huh. muy pronunciada. En Córdoba, sin ir más lejos, 75% de los votos, y hoy tiene una aceptación su imagen del 52%. Es una barbaridad lo que estás diciendo, son casi 20 puntos. Exactamente. No es un patrón que siga todo el país, pero digamos que se ve una tendencia. De hecho, el presidente hoy está por debajo de todos los gobernadores, en algunos con mayor diferencia, en otros sí, mucho más ajustada, más cerquita, pero con menos imagen o con imagen más negativa que el resto, que todos los gobernadores. Si uno traza un mapa del país, ¿se ve algún gobernador cuya imagen esté elevándose, subiendo, que pueda llegar a tener algún destino para alguna candidatura presidencial o de algún liderazgo alto? Es muy pronto para hablar de candidaturas presidenciales, pero yo creo que sí, hay algunos gobernadores que tienen aspiraciones y que están haciendo el caminito, ¿no? Uh-huh. de llegar a una instancia de candidatura presidencial en el 2027. Falta mucho todavía, pero digamos que ahí tiene que haber una renovación, incluso por cuestiones biológicas, ¿no? Uh-huh. de la dirigencia política. Sí. Pero además, el contexto político de alguna manera también está buscando, requiriendo un poco de renovación generacional en la política. Y en ese sentido, no puedo no pensar en lo que está pasando en el peronismo. Justamente, digo, hay un gobernador que por estos días se habla mucho de él, que es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además, en el sentido que venís diciendo, es joven. Digo, ¿hicieron alguna evaluación de la interna que está viviendo hoy el peronismo entre Cristina, Axel? ¿Qué ven de eso? Mira, en la consultora no hemos medido la interna puntualmente. Sí he visto mediciones de colegas donde claramente posicionan mucho mejor a Cristina que a Quintela. Yo creo que las internas en realidad no llaman mucho la atención a la ciudadanía en general, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, me parece que, en términos de oxigenación de la política e incluso de la democracia, a mí me parece muy sano que se celebren internas en los partidos políticos. No solamente en el peronismo, en todos los partidos políticos, porque de alguna manera eso legitima al que gana, uh-huh, y le da mucho más fuerza en sus decisiones, en su poder, en su capacidad de armado
de la impronta o de la identidad que deba tener ese partido de cara a las elecciones que siguen. Ahora, me parece que la ciudadanía está un poco cansada y hastiada de ver peleas internas, de ver políticos que se miran el ombligo, que solo dirimen cuestiones dirigenciales, partidarias, internas, etc. Por lo tanto, me parece que las internas se tienen que celebrar, pero si no se pueden celebrar en un marco de cordialidad y de convivencia, debieran ser un poco más internas, ¿no? Y no tan de cara a la sociedad y mostrar los trapitos sucios tan al sol. Tan al sol, sí. O por lo menos no tan de cara a una ciudadanía que está cansada de ver políticos que solo hablan de política y no hablan de lo que le pasa a la gente. Okay. Hay toda una línea también dentro del análisis de la interna peronista que lo que dicen es, bueno, tenemos un presidente hoy que es hipermediático, que es hiperfoco de atención todo el tiempo, bueno, aprovechemos para pelearnos ahora, que quizás no llama tanto la atención. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Crees que es así o igual le juegan contra el peronismo? Las peleas políticas existieron siempre, con Milei o sin Milei. Más allá de que se celebren elecciones o no, las internas o las diferencias políticas internas existieron siempre. A mí lo que me parece es que lo que no debiera hacer la política es mostrar toda esta diferencia y celebrar las elecciones en un marco más democrático, más transparente y con menos hostilidad interna, ¿no? Porque lo que le está pasando a la gente es todos se pelean con todos. Dentro de la Libertad Avanza se pelean, dentro del PRO se pelean, dentro del radicalismo se pelean, dentro del peronismo se pelean. Y la verdad es que cuando preguntamos en los trabajos de investigación, lo que predomina es únanse para algo en común. Y podría ¿no? estar tanto bien para visto hacer oposición al gobierno como para llevar adelante lo que el gobierno quiera implementar, pero basta de peleas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se ve al PRO en alianza con la Libertad Avanza? ¿Qué ves de eso? En términos de opinión pública, sí. Y los votantes del PRO, que de alguna manera colaboraron a la elección de Milei, están bastante divididos hoy. Hay una porción de esos votantes que está muy desencantada de lo que está haciendo Milei, que están abandonando el apoyo que le dieron, y hay una porción del PRO que incluso está más radicalizada que algunos votantes de la Libertad Avanza. ¿Qué? Sí, o sea, claro. ¿superaron a los de la Libertad Avanza? Sí. Mirá Sí. vos. Mirá, o sea, los Una muy absorbió por pequeña- completo. Hay una muy pequeña porción de votantes del PRO que están más radicales. Cuando vemos el corte, por ejemplo, en el estudio que hicimos sobre universidades, ¿no? Yo estaba viendo el cruce de datos de votantes del PRO que están a favor del veto, y veía que hay una diferencia casi estadísticamente insignificativa, o sea, no hay una gran diferencia, pero sí hay un porcentaje de votantes del PRO mayor que de votantes de la Libertad Avanza que apoyan, por ejemplo, temas como a las universidades hay que auditarlas o hay que controlar la forma en que gastan los recursos las universidades, ¿no? O las universidades son un nido de curros y de corrupción. En esos temas hay votantes del PRO que incluso más radicalizados que votantes de la Libertad Avanza. Que podrían estar representados, por ejemplo, por un Diego Santilli.
en una voz en el que Congreso. podrían estar representados que de hecho están representados por Patricia Bullrich Claro. dentro del Claro. PRO, ¿no? Claro. Son los que se alejaron del PRO ya. Bueno, igual no sé. Ya qué va Bueno, a ser. por eso hay tanta fragmentación dentro de los partidos políticos. La gente está desorientada. Ya no sabe quién es peronista, quién es del PRO, quién es radical, quién es de la libertad. Y Digo, busca la gente, lo que ustedes analizan, ¿la gente está buscando saber su orientación o se mueve más por políticas separadas? Como, no sé, por ejemplo, no, estoy a favor de, no sé, reducir el déficit y la libertad, ¿no? Pero de repente hay unos que te defienden la universidad pública, ¿no? O sea, ¿la gente busca medidas puntuales o está buscando algo que los pueda incorporar? Es bastante acertada tu observación, porque las identidades políticas se han diluido mucho hoy. De hecho, una de las características que destaca para la ciencia política, la nueva política, si podemos llamarla de alguna manera, es la hiperpersonalización de los espacios políticos. Ya no son partidos políticos con liderazgos, sino que son líderes que tienen o no un partido político atrás, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, Milei ganó casi sin tener un partido. Ganó sin tener. Lo está armando recién ahora. Es decir, que los espacios políticos hoy son liderazgos más que espacios políticos. Pero además, otra de las características es el movimentismo. Cuando los partidos políticos dejan de representar los intereses de la gente, empiezan a surgir movimientos de base, como fue, por ejemplo, el Ni Una Menos, Claro. ¿no? Por nombrar uno de los más masivos que hemos visto en los últimos tiempos, pero también tenés el movimiento de los que defienden a, no sé, la ballena franca en el sur o... Sí, pienso en inquilinos agrupados, ponele. Y esos movimientos no son estancos en un solo lugar o con una sola pertenencia ideológica. Hoy pueden votar a un Milei porque les atrae una propuesta en particular y mañana votar al peronismo, votar sobre todo en los rangos etarios más jóvenes, ¿no? Las personas mayores de 50, 60 años, todavía conservan algo de identidad política de las identidades políticas tradicionales. Javier Milei acaba de lanzar a José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes a La Libertad Avanza en ese distrito? Y está complicada la provincia de Buenos Aires para La Libertad Avanza. Hay que ver si finalmente cuando se terminen de conformar las listas va a Espert por un lado, a Santilli por el otro, porque los dos tienen aspiraciones para encabezar en provincia de Buenos Aires. Eso va a decir mucho del caudal electoral que obtengan en definitiva, pero hoy La Libertad Avanza está bastante complicada. Creo que es uno de los distritos en los que más complicada está La Libertad Avanza en el país. Ahora, ahí hay como una especie de consenso que es, bueno, si La Libertad Avanza y el PRO van por separado, el peronismo en Buenos Aires va a ganar, porque bueno, el peronismo te garantiza casi un 40%. Ahora, si fuesen juntos, ¿vos crees que tienen chances de ganar ahí o igual el peronismo se impone? Yo creo, y sin haber hecho una medición del escenario electoral todavía, porque es pronto y es muy relativo decir que es pronto, falta un año. Yo creo que el peronismo se impone en provincia de Buenos Aires, hoy. Si nos manejamos con la foto de hoy. Obvio, de acá a un ¿no? año pueden pasar mil cosas. De acá a un año puede mejorar la economía, puede, no sé, Milei volverse bueno y empático. No sabemos. Claro. Pero hoy yo creo que el peronismo se impone en provincia de Buenos Aires, sí. ¿Y ves muchas claramente. diferencias entre el conurbano y el interior de la provincia? Depende, sí, hay distritos en los que hay un poco más de diferencia y otros no tanto, pero yo creo que hay una predominancia del peronismo en provincia de Buenos Aires hoy. Estoy pensando, bueno, me pasa siempre que hablamos un poco de encuestas y de estos informes y pienso como, ¿qué le recomendarían a, no sé, por un lado al peronismo, por otro lado al PRO, por otro lado a La Libertad Avanza? Digo, ¿qué sería lo que
cada uno de los sectores debería estar pensando para su mejor performance hoy. Digo, con todas las diferencias que tienen y muchas similitudes, como la que bien dijiste, internas hay en todos lados hoy. Sí. ¿Qué le recomendaría? Y qué difícil pregunta, porque... Te hacen trabajar gratis también, ¿eh? Me hacen trabajar gratis. La próxima les cobro. En principio hay que estudiar mucho las demandas de la ciudadanía. No es fácil hoy interpretarlas y no es fácil, menos fácil es representarlas. Sobre todo en un momento en el que la palabra política es como una mala palabra, ¿no? Para una porción muy significativa de la ciudadanía. Hay un descontento, un hastío, un enojo, Sí. que me parece que de alguna manera fueron también los motivadores del voto en las últimas elecciones, ¿no? Para votar a un outsider. Sí. Hoy veía un artículo de un colega que publicaba que de las últimas 15 elecciones en América Latina, 13 fueron ganadas por personas que venían de afuera de la política. Wow. Es decir, es un mal momento para el político tradicional en América Latina. Sí. Así que a mí me parece que esa crisis de representación política que atravesamos, que algunos nombran recesión democrática, crisis de representación, como fuere, no es otra cosa que una crisis de confianza. Y el tema es que hay que volver a ganarse la confianza. Una vez que perdiste la confianza, es bien difícil remontarla. Hay que hacer un proceso, no se puede recuperar la confianza del electorado, del votante, de la persona que está desilusionada o decepcionada del espacio político que creía que lo representaba de un día para el otro. Es un proceso y hay que estudiar las demandas de la ciudadanía. Qué les pasa, qué necesitan, qué aspiran, cuáles son sus expectativas. Muchas veces no es... algunos me pueden decir, bueno, eso es hacer demagogia o populismo, estar atrás de lo que dicen los estudios de opinión pública, etcétera. Y no, con estudiar a la ciudadanía no me refiero solamente a hacer encuestas o a hacer estudios de opinión. Me refiero a realmente identificar cuáles son las problemáticas y diseñar primero una nueva identidad política. Una identidad política que no esté permanentemente mirando el pasado y lo bien y lo mal que hicimos cuando fuimos gobierno, sino una identidad política que te brinde una perspectiva de futuro. Porque en definitiva la política se trata de eso, de brindar una perspectiva de futuro. Si nos quedamos parados en el pasado, autovanagloriándonos de lo que hicimos bien y tratando medio de ocultar lo que hicimos mal, la gente lo percibe. Y si no brindamos una perspectiva de futuro, bueno, difícilmente primero podamos aspirar a presentarnos en una elección y después difícilmente podamos aspirar a representar los sueños, las aspiraciones, las expectativas de la gente. Pienso en las promesas incumplidas, ¿no? Pienso, por ejemplo, el gobierno anterior con la inflación, llega Javier Milei por varios de los motivos que venimos hablando y dice, bueno, mi batalla va a ser primero bajar la inflación. Lo cierto es que desacelera la inflación, sí, más o menos, pero la desacelera, y de hecho... al tal punto que de pronto se empieza a ver, vos corregime, sos la que sabe esto, pero que hay preocupaciones mayores por el desempleo o por algunas otras cosas que no son solo bajar la inflación. Digo, a Javier Milei le alcanza con su bandera de vine a bajar la inflación, vamos a festejar que estamos eliminando esto. O estas nuevas preocupaciones le ganan el terreno a las promesas de él. Yo creo que no alcanzan. Digo, alcanzan por un tiempito, ¿no? Pero una desaceleración de la inflación
con una altísima recesión, Sí. van a empezar a pasarle factura al gobierno nacional. Porque no hay, si bien hay una desaceleración de la inflación, que lo podemos discutir incluso porque a mí me está aumentando la prepaga todos los Claro. meses, Sí. el transporte aumenta todos los meses, Hay los precios. servicios aumentan Sí. todos los meses, es como, ¿cómo hacen para calcular la desaceleración de la inflación? Pero digo, en la medida en la que la desaceleración de la inflación no empieza a mejorarle un poco la calidad de vida a la gente, es decir, con una alta recesión, con el miedo que hay al desempleo, por ejemplo. Digo, una de las principales preocupaciones hoy es el desempleo y el miedo a quedarse sin trabajo. Entonces me parece que sí alcanza un ratito. De hecho, el ajuste fenomenal que ha producido el presidente Sí. en estos 10 meses no ha hecho que caiga de manera abrupta su imagen o la aprobación de gobierno. Digo, con la desaceleración de la inflación mantuvo una expectativa positiva. Ahora, tiene la ley bases, tiene el DNU, tiene el Pacto de Mayo, tiene el veto de la jubilación. Bueno, a ver, empecemos a producir resultados, Claro. ¿no? Y a empezar a ver algo de reactivación y de mejora en la calidad de vida. Ahora, esa caída, ¿vos sentís que la está capitalizando alguien? ¿Esos votos van para algún lado? No, por ahora no. Nadie. Por ahora no. Claro. Porque pensaba ponerle, se habla mucho del caso Bolsonaro en Brasil, que terminó el mandato con 28, 29 de imagen positiva y después metió 48 puntos en la elección porque, bueno, anti-Lula. Claro, sí. Bueno, persiste todavía mucho el miedo a volver al pasado, Claro. ¿no? A lo anterior. Entonces me parece que, por un lado, esta fragmentación que estamos viendo en los espacios políticos, que lo que decíamos, lo que la gente percibe es que cada vez se pelean más entre ellos y no hay una propuesta para la gente, ¿no? Son todos temas como muy endogámicos los que se manejan en la agenda política. Pero bueno, hay que ver cómo se va reordenando, si es que se reordena este escenario político, porque Claro. además tenemos que tener en cuenta también que hay un dato que medio se nos ha pasado desapercibido por todas las otras cuestiones que nos van marcando el día a día, que es la boleta única de papel para las próximas elecciones. Sí. Que es un cambio de instrumento, que es un cambio en la forma de votación, con todo lo que eso implica, porque hay que educar a la ciudadanía para que aprenda Claro. a votar con la boleta única, que no es fácil. Se los digo por experiencia personal, en la provincia de Córdoba Sí, está hace claro. varios años. Lamentablemente han adoptado el modelo cordobés de boleta, que tiene un problema. Quizás con la intención de resolverlo, pero en realidad de alguna forma lo profundiza, que es el hecho de que no se puede votar lista completa. Claro, que eso fue Ajá. una modificación en la negociación, ¿no? Porque iba a haber un casillero. Para lista Para completa y después lo sacaron. Sí. Y resulta que, por lo menos en la experiencia de Córdoba, todavía hoy, después de varios años de usar ese formato de boleta, la gente marca el primer el primero casillero y nada más. Ay, no, claro. y queda el resto de los casilleros en blanco. Voto blanco. Voto blanco. Claro. Entonces eso desacomoda un montón el escenario. Claro. Sí, va a terminar favoreciendo capaz a los partidos que tengan votantes más politizados, por así decirlo, o que estén más educados en esa tarea. Exactamente, pero además también hay que ver cuál es la incidencia, ¿no? Pero también tiene que ver el diseño de la boleta, porque la boleta, en el caso de la nueva boleta, es por sorteo, las posiciones en las que Ok. quedás. Y tienden a sacar más votos los partidos que están arriba en la ubicación en la boleta. Claro, porque capaz la persona agarra, hace, que ya está. No va a haber la posibilidad de que te den el voto antes de entrar al cuarto oscuro. Vos no podés ir con la boleta partidaria ya en el bolsillo Claro. o en la cartera para
meter la lista completa. Te dan la boleta en la mesa de votación, tiene las fotos de los 2 primeros candidatos y el resto de los candidatos tienen fotos en una especie de afiches que van a estar pegados en el cuarto oscuro. Entonces la gente, para votar todos los cargos que se voten, va a ver los 2 primeros, pero va a tener que ir a fijarse, ¿no? Y no va a suceder ahora en las elecciones legislativas, pero cuando haya una elección legislativa, una elección nacional, Sí. pegada a una elección provincial, va a haber 2 tipos, 2 modalidades distintas, porque las provincias no han cambiado su propia modalidad. Claro. En el mejor de los casos, en una provincia como Córdoba, Santa Fe, que ya tienen boleta única de papel, vas a tener 2 boletas únicas. Claro. Y vas a tener que marcar tanta cantidad de casilleros como cargos se elijan en esa elección. Mientras que en otras provincias donde tenés boleta única nacional más las boletas partidarias, vas a tener un cóctel de formas de votación distintas. Bueno, ahí que es tanto se complicarle está... la vida y la elección a la gente. Claro, tanto se está hablando ahí, pienso en provincia de Buenos Aires, hablando de si desdoblan o no desdoblan, un poco por esto también. Porque bueno, si es el mismo día, capaz es en el mismo cuarto oscuro, es un poco caótico todo. No, tremendo. Bueno, y fíjate que no es menor que las elecciones se desdoblen o no. No, de claro. hecho, mirá menos las en la provincia elecciones con que más votos del hizo- país, claro. Mirá las elecciones que hizo la Libertad Avanza cuando se desdoblaron, es decir, cuando fueron elecciones provinciales. No sacaron ni el 6% de los Nada. votos. Y después gana Milei. Es decir, que el cabeza de lista sí arrastra, ¿no? Entonces, no es menor que se paren las elecciones. Mira, desde el 83 hasta acá, en el 83 hubo 0 separación de desdoblamiento de elecciones. En la última elección fueron 22 de las 24 provincias las que desdoblaron la elección. Claro, O capital sea, cada vez y provincia de Buenos Aires, Sí. ¿no? Claro. Paola, vez se desdoblan más Claro. las elecciones. Paola, tenemos que Y ir... eso, sí, discúlpame, impacta también Sí. en la negociación que se va a tener que hacer distrito por distrito. Es Claro. decir, en algunos distritos le va a convenir a la Libertad Avanza ir con el PRO, el radicalismo, en otros no, les va a convenir ir separados. Entonces esa negociación va a ser Lugar por lugar. Al peronismo lo mismo, en algunos lados les va a convenir el kirchnerismo más peronismo provincial más otros espacios y en otros lugares no. Claro. Tenemos que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta o pedir o tal vez una reflexión sobre el tema de la conflictividad social. Se ve un poco, o tal vez algunos esperaban que si Milei ganaba las elecciones, haya mucho más conflicto del que se está viendo en las calles hoy, si bien está ahí y con el tema universidades empieza a crecer un poco más. ¿Vos a qué le adjudicás o cómo ves esta conflictividad que tampoco está en su máximo esplendor, pero está ahí? ¿Qué ves? No lo sé, a mí también me sorprende muchísimo la falta de conflictividad, sobre todo de algunos actores muy perjudicados por el ajuste de Milei. Lo atribuyo, mira, cuando nosotros preguntamos cuáles son las mejores políticas o las políticas mejor valoradas, mejor dicho, de Milei, son 5, las únicas 5 que tienen valoración positiva. Una, la desaceleración de la economía. En segundo lugar, el equilibrio fiscal o la búsqueda del equilibrio fiscal. Y después tenés AUH, tarjeta alimentar y plan Progresar. O sea, de 5, 3 que son del gobierno anterior. Claro. Y son las únicas que tienen valoración positiva. El resto, todas con valoración Que negativa. fue donde pusieron algún aumento. Claro. Entonces, creo, es una hipótesis,
que la falta de conflictividad de sectores muy vulnerables tiene que ver con el sostenimiento de esas políticas. De los programas sociales. Y que después se empiezan a ver focos, ¿no? Que si esos focos convergen en un reclamo generalizado, bueno, puede haber algún grado de conflictividad social, pero por ahora no se ve un estallido social general, ¿no? No. Paola, gracias por haber estado con nosotros. No, Te por podríamos nada. estar preguntando 3 horas más nosotras. Pero Bueno, ya está. vengo Venís pronto. otro programa. nuevo. Quedás invitadísima. Nosotros también nos tenemos que ir, por eso nos terminó el programa. Y sí, Pichi. Nos vemos mañana a las 4 Hasta de la la tarde. próxima a todos.